empecemos con el tema de hoy que se titula El mensaje y la persona de las Escrituras. El mensaje y la persona de las Escrituras. ¿Ok? El objetivo de esta serie no solamente es afirmar que la Biblia es importante. Nuestro deseo también es demostrar que la Biblia tiene un mensaje y tiene también un protagonista. ¿Y por qué hacemos énfasis en esto? ¿Por qué queremos hablar de esto? Porque si como creyentes nosotros no entendemos cuál es el mensaje de las Escrituras y quién es el protagonista principal, entonces difícilmente vamos a entender la Biblia. Por ejemplo, muchas personas hoy en día, aunque tienen el deseo de leer las Escrituras, hacen el esfuerzo de leer la palabra de Dios, luchan con su lectura diaria porque muchas veces no entienden lo que están leyendo. ¿Alguna vez les ha pasado eso? A mí me ha pasado en muchas ocasiones que leo la Escritura y luego la cierro y no me acuerdo de lo que leí porque ni siquiera entendí lo que estaba leyendo en ese momento. Y una de las razones, no es en todos los casos, pero una de las razones por las cuales muchas veces nosotros no entendemos lo que leemos es porque ignoramos cuál es el mensaje y la persona principal de la Biblia. Así que el propósito de hoy, el propósito de esta enseñanza es mostrarles a ustedes cuál es ese mensaje. Que todos podamos salir de este lugar completamente seguros de quién es el protagonista de la Biblia. ¿Amén? Así que yo quiero que usted me acompañe para poder encontrar estas dos cosas al Evangelio de Lucas. Vamos a ir al Evangelio de Lucas, vamos a ver el capítulo 24 y vamos a leer desde el verso 25 al 27. Lucas capítulo 24 del 25 al 27. Y dice así: Entonces Jesús les dijo: Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. Oremos por un momento. Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos das de escuchar este mensaje. Hoy te pedimos que nuestro corazón sea receptivo y que nuestro corazón pueda entender a plenitud cuál es el mensaje de toda la palabra de Dios. Que salgamos de este lugar plenamente convencidos por la misma Escritura de quién es el principal protagonista de la palabra de Dios. No queremos salir de este lugar solamente con esa información. También te pedimos que tú nos puedas ayudar a llevar vidas que apliquen lo que estamos viendo. Vidas que cuando se acerquen a la palabra de Dios puedan ver claramente el mensaje y siempre estén viendo a ese personaje principal en todo tiempo y en todo momento. Oramos porque solamente tú puedes ayudarnos a ver esta verdad en tu palabra. Te damos infinitas gracias. Amén y amén. Bueno, yo creo que para que nosotros podamos entender este texto que acabamos de leer, es necesario que nos formulemos algunas preguntas. Preguntas como: ¿quién está diciendo estas palabras? Necesitamos saber a quién le están diciendo estas palabras. También queremos saber en qué momento fueron dichas estas cosas, bajo qué circunstancias y por qué las están diciendo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver la primera pregunta. ¿Quién es el que está diciendo estas palabras? El versículo 25 nos dice: entonces
Jesús les dijo. Este versículo nos indica que estas palabras fueron dichas por el Señor Jesucristo. Estas palabras hacen parte de una conversación que el Señor Jesús está sosteniendo con otras personas. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿A quién le está diciendo el Señor estas cosas? Bueno, el mismo verso 25 nos dice: entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón. El versículo nos muestra que Cristo está hablando con personas que se caracterizan por ser insensatos, o como los llaman otras versiones de la Biblia, personas necias o torpes. Por eso podemos ver que Él les dice estas palabras, pero esa no es toda la información acerca de estos personajes. El capítulo 24 en su totalidad nos da más pistas sobre estos hombres. Si leyéramos, no lo vamos a hacer, pero si leyéramos desde el versículo 9 hasta el versículo 13, nosotros podríamos concluir que estas personas eran discípulos de Jesús. No eran parte de los 12 apóstoles, pero sí eran seguidores de Jesús. El versículo 18 incluso de este mismo capítulo nos muestra que uno de esos hombres se llamaba Cleofas. Eso nos indica que ellos no eran parte de los apóstoles, pero sí eran parte de los seguidores de Jesús. Así que con la ayuda de otros versículos, nosotros podemos concluir que Jesús le está diciendo estas cosas a dos de sus discípulos. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿En qué momento y bajo qué circunstancias Jesús les dijo estas palabras a estas personas? Bueno, el capítulo 24, más precisamente desde el versículo 13 en adelante, nos indica que estas cosas sucedieron en medio de un viaje que estos dos hombres estaban haciendo de Jerusalén a una aldea que se llamaba Emaús. El mismo día que el Señor Jesús resucitó de la tumba, estos hombres estaban viajando. Emaús quedaba a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Y ellos venían hablando por el camino y muy seguramente, o lo que nos dice la Escritura, es que ellos estaban hablando de la muerte de Cristo, muy seguramente estaban hablando de que el cuerpo del Señor Jesús había desaparecido y de repente Jesús resucitado se aparece en medio del camino y les pregunta: ¿ustedes de qué están hablando? Y estos hombres completamente dolidos le cuentan a Jesús toda la historia, pero ellos no lo reconocen, porque la Escritura dice que ellos tenían los ojos velados para que no pudieran reconocerlo. Así que estos hombres completamente dolidos, pensando que él es un forastero, le dicen: ¿tú no sabes las cosas que pasaron? Y el Señor muy irónico les dice: ¿qué cosas? ¿Acaso qué pasó? Entonces ellos le cuentan que mataron al hombre de Dios que ellos seguían, y para colmo su cuerpo está completamente desaparecido. Y cuando estos hombres terminan de contar su historia, la respuesta de Jesús es: oh insensatos y tardos de corazón. Y eso nos lleva a la última pregunta: ¿por qué Jesús les dijo esto? ¿Por qué Jesús respondió de esta manera? Suena a que fue un poco duro con sus discípulos, pero vamos a ver por qué les dijo esto. El versículo 25 dice: entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. La razón por la cual los llamó insensatos de corazón es porque ellos eran torpes, necios y tardos para creer la palabra de Dios. Cuando Jesús se refiere en este pasaje a lo que los profetas han dicho, Él se está refiriendo a todo el Antiguo Testamento. Y la razón por la cual el Señor exhorta a estas personas es porque ellos dicen ser sus discípulos, pero eran discípulos que no conocían enteramente la palabra de Dios. Aparentemente ellos conocían una parte de la Escritura, pero no la conocían muy bien.
Para ser precisos, ellos no entendían muy bien algunas partes de la Biblia. Y para Cristo era evidente al escucharlos hablar que estas personas, sus discípulos, no sabían puntualmente cuál era el mensaje de la Biblia y cuál era el personaje principal de la Escritura. Así que, para ser sinceros, hermanos, nosotros debemos reconocer que tenemos mucho en común con estos dos personajes, ¿no les parece? Amamos al Señor Jesucristo, seguimos al Señor Jesucristo, nos declaramos públicamente sus seguidores, nos duele sinceramente su muerte, nos duele sinceramente su sacrificio, y todo eso que tenemos en común con ellos hasta ese punto es positivo. Pero también tenemos otras cositas en común que no son tan positivas. Y es que nosotros muchas veces también somos torpes, somos necios y tardos para creer la palabra de Dios. Es más, si hoy te preguntaran cuál es el mensaje de la Biblia, ¿tú sabrías responder a ciencia cierta cuál es ese mensaje? Si alguien te preguntara, hermano, cuénteme, ¿cuál es el mensaje principal de la Biblia? ¿Usted qué le diría? ¿Tendría que pensárselo? ¿O diría lo primero que se le viene a la cabeza? Bueno, quizás eso nos preocupa un poco, ¿verdad? Porque muchas veces hemos estado cerca de la Biblia, pero muchas veces no sabemos cuál es el fin de la Biblia, de qué trata la Biblia. Pero si ese es su caso, hermano, usted puede estar tranquilo. Porque si usted es un verdadero discípulo de Cristo, entonces usted tiene al mejor maestro de todos los tiempos. Iglesia, el mejor maestro que te puede ayudar a entender las Escrituras, que te puede ayudar a comprender la Biblia, es Cristo mismo a través del Espíritu Santo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27. Escuche bien lo que dice aquí el apóstol Juan. Ustedes han recibido al Espíritu Santo y Él vive dentro de cada uno de ustedes. Así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad, pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber. Y lo que Él enseña es verdad, no mentira. Así que tal como Él les ha enseñado, permanezcan en comunión con Cristo. Ahora, ojo, no vayamos a malinterpretar el texto, ¿no? Juan no está diciendo que nosotros no necesitamos maestros que nos enseñen las Escrituras porque el Espíritu Santo nos va a enseñar todo. Eso no es lo que Juan quiere decir. No sea que al final de la reunión se acerquen algunos diciendo, bueno, pastor, yo ya no voy a volver a la iglesia, ya no voy a venir más a escuela bíblica porque el Espíritu Santo me va a enseñar todo desde la casa. Bueno, no es eso lo que Juan está queriendo decir aquí. Él no está negando la importancia de los maestros humanos. Lo que él está haciendo es señalar al Espíritu Santo como el mejor maestro de todos. Así que cuando él se refiere a que no necesitan que nadie les enseñe, se está refiriendo a falsos maestros que negaban que Jesús fuera el Hijo de Dios. Eran maestros de esa época que enseñaban mentiras. Así que Él les está enseñando a estos creyentes, porque eso es lo que Él está haciendo, les está enseñando, que el Espíritu Santo es el que nos instruye con respecto a todo lo que necesitamos saber para permanecer en Cristo. A lo que quiero llegar con esto es que nadie desea tanto como el Señor que nosotros conozcamos las Escrituras. Si alguien desea que usted conozca las Escrituras, ese es el mismo Dios. Aún por encima de nosotros, que nos esforzamos por enseñar la palabra de Dios, si alguien está interesado en que usted conozca cuál es el mensaje, si alguien está interesado en que usted conozca quién es el personaje principal, ese es el Señor. Y por la respuesta que Jesús le da a estos hombres, podemos ver que Él no quiere discípulos que solo tengan un bonito sentimiento hacia Él. Él quiere discípulos que conozcan la Escritura.
Él quiere discípulos que sepan lo que Él ha revelado en ella y a quién ha revelado en ella. Es por eso que en este pasaje, Cristo, el maestro de maestros, el predicador de predicadores, después de ser crucificado y de haber resucitado, se dispone una vez más a enseñar a sus discípulos. Él quiere tener un estudio bíblico más con ellos. Quiere abrir las Escrituras y pacientemente explicarles cuál es el mensaje de la palabra y el centro de la palabra. Este no solamente es un maestro que le encanta enseñar. Este es un maestro que ama a aquellos a los cuales él enseña. Ese es el maestro que usted y yo tenemos. Así que Jesús, amando a estos discípulos, los exhorta y se dispone a mostrarle a estos dos hombres el mensaje, el personaje principal de este libro. Así que veamos entonces, en primer lugar, ¿cuál es el mensaje de las Escrituras? ¿Cuál es el mensaje de las Escrituras? Vamos a leer el verso 25 de nuevo y luego vamos a pasar al verso 26 y después de eso vamos a dar un salto al versículo 46 de ese mismo capítulo. ¿De acuerdo? Y dice el texto: entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Pregunta: ¿qué era todo lo que los profetas habían dicho? En otras palabras, si lo que Jesús estaba tratando de decir era, o se estaba refiriendo al Antiguo Testamento, entonces él estaba preguntando: ¿qué es lo que dice el Antiguo Testamento? ¿Qué es todo lo que dice el Antiguo Testamento? ¿Cuál es el principal mensaje del Antiguo Testamento? Y en el versículo 26 él nos dice la respuesta: ¿no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Ahora observe el versículo 46 del mismo capítulo. Y les dijo: así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día. Hermanos, este es el mensaje más importante de toda la Escritura. La necesidad de que Cristo padeciera, resucitara y entrara en su gloria. Eso era lo que los profetas habían dicho. Eso es lo que estaba escrito. Y debo decir que ese no solamente es el mensaje del Antiguo Testamento. Ese es el mensaje de toda la Biblia. Los evangelios, por obvias razones, en ese momento, en medio de esa conversación, no habían sido escritos. Pero usted y yo tenemos los evangelios el día de hoy. Y podemos dar testimonio de que era necesario que esto sucediera. Era necesario que Jesús padeciera, resucitara y luego entrara a su gloria. La pregunta es: ¿por qué era necesario? ¿Por qué Cristo tenía que padecer? ¿Por qué era necesario para Él sufrir? Bueno, generalmente nosotros solemos pensar que su sacrificio era necesario para que Dios nos salvara. Y aunque eso de alguna manera es verdad, aunque de alguna manera eso es cierto, el motivo de su padecimiento va más allá de nosotros y de nuestra salvación. Su padecimiento era necesario, no solo para salvarnos, sino para que la gloria de Dios fuera restaurada. Hermanos, nuestra salvación, y esto usted tiene que tenerlo muy en claro, nuestra salvación no es la cúspide del sacrificio de Cristo. El punto más alto del sacrificio de Cristo es su propia gloria. Por eso era necesario que Él padeciera. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 11.
Primera de Pedro 1, del 10 al 11. Incluso los profetas quisieron saber más cuando profetizaron acerca de esta salvación inmerecida que estaba preparada para ustedes. Se preguntaban a qué tiempo y en qué circunstancias se refería al Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando les dijo de antemano sobre los sufrimientos de Cristo y de la inmensa gloria que después vendría. Como pueden ver, hermanos, el fin de Cristo no solamente era salvarnos. Como pueden ver, el fin de Cristo era restaurar la gloria de Dios. Yo quiero leerle un pasaje que se encuentra en Apocalipsis, capítulo 5, versículo 8 al 13. Apocalipsis 5, del 8 al 13. Yo antes de leer esto, yo quiero decirle algo. Este pasaje que yo voy a leer es algo que no ha sucedido. Es algo que no ha pasado. Pero si usted es un verdadero creyente, yo quiero decirle que algún día usted va a presenciar lo que vamos a leer. Algún día usted va a ver con sus propios ojos lo que vamos a leer a continuación. Vamos a estar en ese lugar. Así que preste muy atención a este texto. Cuando tomó el libro, y ahí se está refiriendo a Cristo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y el número de ellos eran milladas de milladas, y millares de millares, que decían a una gran voz: el Cordero que fue inmolado, digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. El fin del sufrimiento de Cristo, hermanos, es restaurar la gloria de Dios. La gloria que usted y yo le quitamos cuando pecamos. Si usted recuerda Génesis capítulo 3, usted ve que Adán deja de obedecer a Dios y deja de vivir para Dios y empieza a vivir para Él mismo. Casi que adorarse a Él mismo. Y esa historia se ha repetido en todos nosotros. Pero cuando Cristo vino, Él vino a hacer lo que Adán no pudo. Él venció la tentación, Él murió por nosotros y resucitó para que al final el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo puedan ser glorificados. Y entender estas grandes verdades, hermano, tiene muchas repercusiones en nuestras vidas. Entre más nos enfrentamos al mensaje principal de las Escrituras, más nos damos cuenta de que la vida no se trata de nosotros. Nuestra vida se trata de Dios. Tus sueños, tus metas, tus anhelos no son el principal mensaje de las Escrituras. El fin de la Escritura no es que tú seas glorificado. El fin de la Escritura es que tú glorifiques a Dios. Como dijimos hace un tiempo en la serie pasada, nosotros fuimos creados para adorar. Y el pasaje que tú y yo acabamos de escuchar nos muestra lo que vamos a hacer por la eternidad. Vamos a glorificar a Dios. Su gloria va a ser restaurada por lo que Él ha hecho. Porque Él merece ser adorado.
Ahora, no se trata de esperar a que ese momento llegue para adorar, ¿no? Que ustedes digan, no, yo voy a esperar a que llegue Apocalipsis 5 y ese día me van a oír cantar, ese día me van a ver eufórico adorando al Señor. Bueno, la verdad es que nuestra tarea como iglesia es empezar a glorificar a Dios por medio del Evangelio. Un escritor cristiano que se llama Ray Arnold dijo, una iglesia definida por el Evangelio es una iglesia que apunta más allá de sí misma. Hermanos, nuestra iglesia debe ser un hogar que muestre lo que Cristo está construyendo para la eternidad. Las personas deben poder entrar en nuestra iglesia, poder venir aquí, sentarse con nosotros y ver un poquito de lo que van a ver en la eternidad. Que cada persona que venga por primera vez a esta iglesia, cuando nos escuche adorar, cuando nos escuche predicar, vean personas viviendo para la gloria de Dios. Esta iglesia, la iglesia bíblica Casa del Evangelio, debe ser una iglesia que les muestre a las personas de este mundo que el cielo es real. Que cada vez que cantamos, que cada vez que prediquemos las Escrituras, las personas digan, yo quiero hacer eso el resto de mi vida. Yo quiero glorificar a Dios por la eternidad. Pero si nosotros omitimos el mensaje principal de la Biblia, que es la gloria de Dios, y cambiamos ese mensaje por hablar de nuestros sueños, por hablar de nuestras metas, por hablar de nuestro éxito, entonces ¿qué reflejo de eternidad es ese? ¿Qué reflejo de eternidad es ese? No hay nada de eternidad allí. Así que, hermanos, el tema principal de la Biblia es que era necesario que Él muriera y resucitara para que entrara en su gloria y la gloria de Dios fuese restaurada. Lo que usted y yo vamos a hacer por el resto de la eternidad es adorar al Señor por lo que Él ha hecho. Amén. Ahora, con eso no estoy diciendo que las Escrituras no tienen nada que ver con nosotros, ¿no? Porque muchos dicen, ese es el tema principal, pues no tiene nada que ver conmigo. Claro que tiene que ver con nosotros. Tiene todo que ver con nosotros. Porque en ella encontramos cómo debemos vivir para glorificar a Dios. Cómo debemos vivir para la gloria de Dios en nuestros matrimonios. Cómo debemos vivir para la gloria de Dios en nuestro trabajo. Cómo debemos vivir para la gloria de Dios en nuestra vida social, en nuestra familia, etc. Además, usted debe recordar siempre que la Biblia nos equipa para toda buena obra. Recuerden lo que dice Pablo allí en 1 Timoteo 3:16, que toda la Escritura es útil ¿para qué? Para enseñar, para aprender, para corregir, para instruir en justicia, ¿verdad? Así que el hecho de que el mensaje principal de la Escritura sea la gloria de Dios, no quiere decir que cuando leamos la Biblia no haya nada para nuestras vidas. El hecho de que el tema principal sea Dios no quiere decir que no haya nada para nosotros. De hecho, hay todo para nosotros. Le aseguro que si usted lee la Biblia, encuentra más instrucciones para su vida de lo que usted cree. Lo que pasa es que antes nosotros solamente queríamos encontrar promesas, ¿verdad? Queríamos encontrar como respuestas a señales que nosotros pedíamos. Pero el hecho de que el mensaje principal sea la gloria de Dios no quiere decir que no haya nada importante para nosotros. Por supuesto que lo hay. Ahora, habiendo dicho esto, vamos a ver cuál es el protagonista de la Escritura. Ya vimos cuál es el mensaje. Ahora vamos a ver cuál es el protagonista. Vamos a leer el versículo 27 de Lucas 24. Lucas 24, 27, y luego vamos a dar un salto al versículo 44. Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. Verso 44, y les dijo, esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros,
que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Estos textos nos demuestran algo que quizás usted ya había de alguna forma supuesto desde el principio. Y es que Jesús les está explicando a ellos cómo todo el Antiguo Testamento habla de ¿quién? Habla de Cristo. Por supuesto, como lo dije antes, los evangelios no habían sido escritos en ese momento, pero ya sabemos que todos los evangelios, toda la Biblia habla de Cristo. Como dijo el predicador Steve Lawson, no sé si usted se acuerda de él les mandó un saludo en un video, ahí en inglés. Bueno, él dijo alguna vez esto, que me marcó mucho, y él dijo: el Antiguo Testamento dice que Él viene. Los evangelios dicen que Él está aquí. El libro de los Hechos lo proclama. Las epístolas lo explican y el libro de Apocalipsis nos dice que Él volverá. Toda la escritura apunta hacia Cristo. Todo apunta hacia Cristo. Pero de todas formas es válido que nosotros nos preguntemos: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? ¿En qué me afecta a mí que Cristo sea el centro de las Escrituras? Bueno, la verdad es que en realidad saber que Cristo es el centro de las Escrituras nos cuida de peligros muy grandes. ¿Por qué? Porque usted y yo hacemos parte de una sociedad egocéntrica. Una sociedad que piensa que es el centro de todo y que el mundo gira alrededor de ella. Y nosotros debemos reconocer que antes de venir a Cristo, nosotros nos comportábamos como si el mundo girara alrededor de nosotros. Piénsenlo por un momento. Antes de conocer a Cristo, ¿qué era o quién era la persona más importante de su vida? Usted mismo. ¿Quién era el centro de sus sueños? ¿Quién era el centro de sus planes? ¿Quién era el centro de sus decisiones? Todo apuntaba hacia usted, hacia mí. Lo curioso es que cuando nos hicimos cristianos, cuando conocimos a Cristo, nosotros nos trajimos ese pensamiento ególatra a nuestra vida cristiana. Y quizás, sin intención, pasamos de ser personas que creían que el mundo giraba alrededor de nosotros y nos convertimos en personas que pensaban que era Dios ahora el que giraba alrededor de nosotros. O sea, algo todavía peor. Y nos convertimos en el centro de nuestra vida cristiana. Y con esa idea equivocada en la mente cogíamos la Biblia y leíamos. ¿Y qué veíamos? Desde Moisés, pasando por los profetas y en todas las escrituras, la Biblia habla de mí, de mis virtudes, de que yo reinaré por encima de otros, de que Dios me pondrá por encima de los demás, de que tendré autoridad. Desde Moisés hasta los profetas y en todas las escrituras, todo apunta hacia mí. Y nosotros veíamos la Biblia como algo que era una lista de cosas que nosotros íbamos a recibir. Una lista de cosas que nosotros de alguna manera teníamos que incluso reclamar. Pero sin duda alguna, hermano, eso es un pensamiento errado. No hay nada más peligroso que pensar que la Biblia solo trata acerca de nosotros y de nuestros deseos. No hay nada más peligroso que eso. Sacar a Cristo de la centralidad de las Escrituras es un error que todos nosotros podemos pagar muy caro. Y no necesitamos ir muy lejos para ver que eso es verdad. Hoy en día muchas iglesias que predican el Evangelio, o supuestamente el Evangelio, predican mensajes centrados en el hombre. Predican mensajes centrados en las personas. Todo se trata del hombre. Nada se trata de Cristo. Y el problema, o lo realmente triste, la gran tragedia de eso, es que estas personas están engañadas creyendo que el centro de su fe es Cristo, cuando realmente el centro de su fe son ellos mismos. Cuando nosotros movemos a Cristo del centro de las Escrituras, la iglesia se desvía. Las personas viven engañadas, viven pensando
que tienen un tesoro cuando en realidad no tienen nada. Tienen las manos vacías. Hermanos, si Cristo no está en nuestros púlpitos, no está en nuestra iglesia. Si Cristo no está en nuestras Biblias, Cristo no está en nuestras vidas. Y si Cristo no está en nuestras vidas, no está en el hogar, no está en el trabajo, no está en el matrimonio, no está en el estudio, no está en ningún lado. Y si Cristo no está en su vida, hermano, en ninguna de las áreas de su vida, entonces usted no es lo que cree ser. Cristo es principal en nuestras vidas. Si nosotros leemos la palabra de Dios con su personaje principal bien definido en nuestras mentes, toda la Escritura nos va a conducir hacia Cristo. Y cuando lleguemos a Cristo, nos vamos a dar cuenta de que nosotros no somos el centro del mundo. Tú te vas a dar cuenta de que el mundo no gira alrededor de ti, ni de tus planes, ni de tus anhelos, ni de tus deseos. Todo se trata de Él. Porque cuando conocemos el Evangelio de Cristo Jesús, solo queremos saber acerca de Él. Pablo, allí en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 2, dijo: pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y a este crucificado. Cuando el Evangelio llega a nuestras vidas, dejamos de ser el centro de atención y todo se vuelca hacia Jesús. Así que, a manera de conclusión, yo quiero resaltar algo que dije al principio. Y es que nosotros no debemos olvidar que la Biblia es un libro inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Y necesitamos del autor del libro para entender el libro. Solamente Cristo y el Espíritu Santo pueden ayudarnos a comprender las Escrituras y a encontrar a Cristo en ellas. La idea no es que usted coja las Escrituras y trate de ver a Cristo en donde no está. Porque hay gente que le pasa, ¿no? Están en el Antiguo Testamento y leen un pasaje y dice, y había un tronco. Y dicen, el tronco tiene madera, Jesús era carpintero, claro. Ahí está el Señor. No, eso ya es demasiada imaginación. Ya es demasiada imaginación. Pero hay que aprender a interpretar la palabra. Pero estos discípulos del camino de Emaús necesitaron de la ayuda de Dios para comprender la Escritura correctamente. Es increíble ver a Cristo, el más grande predicador de todos los tiempos, predicando el tema más grande de todos los tiempos, Él mismo. Solamente Dios puede ayudarnos a conocer a Dios. Necesitamos de Cristo. Necesitamos del Espíritu Santo. Si usted ve el mismo capítulo de Lucas 24, observe por un momento el versículo 45. Lucas 24, 45. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. Si ven con detenimiento el pasaje, fue el Señor Jesucristo quien abrió la mente de sus discípulos para que comprendieran las Escrituras y comprendieran lo que sobre Él estaba escrito. Para poder comprender nuestras Biblias necesitamos que el Señor nos ayude. Necesitamos que Él abra nuestro entendimiento. Que usted y yo podamos decir, como decía el salmista, allá en el Salmo 119, en el versículo 18, el salmista decía, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Que usted pueda orar de esa manera. En el mismo Salmo, en el versículo 26 y 27, él dice, de mis caminos te conté y tú me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus preceptos y meditaré en tus maravillas. Hermanos, tratar de buscar a Cristo en las Escrituras sin que Él se revele por su cuenta a nuestras vidas es perder el tiempo. Nosotros debemos buscar al Espíritu Santo con todo nuestro corazón y decirle,
Estamos sedientos de Cristo. Ayúdanos a ver a Cristo en las Escrituras. Por eso es muy importante que usted, antes de leer la Biblia, ore. Dios, ayúdame a entender, ayúdame a verte en las Escrituras. Revélate a mí conforme a tu voluntad. Abre mis ojos a las Escrituras como lo hiciste con estos discípulos. Como les dije hace un momento, solo Dios puede mostrar a Dios. Así que vengamos a Él para que Él se revele a nosotros. ¿Ok? Quizás este mensaje no los haya conmovido mucho, quizás no los haya impactado, ¿verdad? Quizás usted piense, yo ya eso lo había escuchado antes. Y eso es normal porque al fin de cuentas el mensaje no trataba de nosotros, entonces eso a veces hace que no lo veamos tan conmovedor. Pero ¿saben algo, hermanos? La razón por la cual nosotros hacemos tanto énfasis en esto es porque cuando una persona pierde el foco del verdadero mensaje de las Escrituras y del personaje principal de las Escrituras, esa persona puede caer en peligros terribles. Quiero contarle una historia muy breve. En una ciudad de Estados Unidos, en el estado de Texas, que se llama Waco, a finales de la década de los años 80 y a principios de los 90, hubo un hombre que se llamaba David Koresh. Y David Koresh fundó una secta que se derivaba de un grupo supuestamente bíblico que se proclamaba a sí mismo los davidianos. Y este hombre se fue a vivir a un terreno muy extenso que se llamaba, o lo bautizaron, el Monte Carmelo. Y él construyó un lugar ahí, y muchas familias de muchas ciudades del mundo se fueron a vivir a ese monte y vivieron todos juntos en esa casa. Y David Koresh era su guía espiritual, era un hombre carismático, cantaba, hermano, usted no se imagina, precioso, y él era quien les predicaba a estas personas. Y ellas amaban a David Koresh. Pero con el tiempo el mensaje de David Koresh fue cambiando, fue mutando, hasta el punto de afirmar que él era Cristo, que él era el hombre elegido por Dios para abrir el rollo de los 7 sellos que estaba descrito en el Apocalipsis. Y contra todo pronóstico, hermano, la gente le creyó. Él era su Mesías. Él les dijo, yo soy el centro de la Escritura, yo soy el mensaje de la Escritura. Pero todo no terminó ahí. La doctrina siguió torciéndose. Y luego David Koresh les dijo, solo el Hijo de Dios puede traer una generación pura. Pero la generación pura solo puede venir de mujeres vírgenes. Así que David Koresh empezó a tener relaciones sexuales con niñas de 12 y 14 años de edad, con el completo consentimiento de los padres de ellas y con el consentimiento de esas niñas, porque para ellos todo era algo espiritual. Él era el centro de las Escrituras, él era su Mesías. Y luego de eso, no siendo suficiente, sacó una doctrina titulada la doctrina de la luz. La doctrina de la luz ordenaba que todos los matrimonios debían diluirse, todas las parejas debían separarse, porque solo el Hijo del Hombre puede traer hijos puros al mundo. Así que los matrimonios se separaron y él tomó las esposas de esos hombres para él y tuvo hijos con ellas. Y los hombres creían completamente que lo que estaba haciendo David Koresh era bíblico, porque en la Biblia parece que Dios le pide cosas extrañas a los profetas. Así que hoy en día una de esas mujeres, incluso en un documental llamado La Masacre de Waco, dice: jamás olvidaré el día en el que estuve por primera vez con David Koresh. Esa noche yo fui la esposa de Dios. Esa noche Dios me hizo suya. No siendo suficiente con esto, David Koresh empezó a comprar armamento de alto calibre, armas automáticas, semiautomáticas, rifles, y empezó a convertir a los miembros de esa secta en un ejército.
y compraba granadas de mano. Y cuando el FBI se enteró de lo que estaba sucediendo, sitiaron el lugar y estas personas recibieron a la policía a tiros. Y pasaron 50 días sitiados por la policía. Y al día 51, después de muchas negociaciones, el FBI decide entrar y David Koresh ordena a una de sus manos derechas rociar gasolina por toda la casa y prender la casa completa, donde había niños, donde estaban sus hijos, donde habían mujeres. Y el resultado fue de 86 muertos, incluyendo David Koresh. Encontraron cadáveres de niños abrazados. Y las personas que salieron de ese lugar vivas dicen: David Koresh es el Mesías. Lamento no haber muerto ese día en ese lugar. Estoy seguro que David Koresh resucitará. Estas personas murieron incineradas creyendo que David Koresh era el mensaje de la Escritura y que David Koresh era el centro de la Escritura. Ahora yo no estoy diciendo que aquí haya esa clase de loquitos, espero que no los haya, ¿verdad? Espero que no los haya. Pero es necesario que entendamos que muchas veces, aunque no llegamos a este extremo, sacamos a Cristo del centro de la Escritura y dañamos a otros, llevándolos a un mensaje y llevándolos a una persona que la Biblia nos señala. Eso es una tragedia. Así que por esa razón queremos que ustedes tengan en cuenta esta verdad. Nosotros no somos divinidades. Esta vida es para la gloria de Dios. Vivamos para restaurar su gloria. Vivamos para lo que fuimos creados. Nuestra vida realmente tiene sentido cuando vivimos para la gloria de Dios. Por eso todo lo que hacemos debe ser una ofrenda de adoración a Él. Hagamos de esta iglesia un reflejo de lo que va a suceder en la eternidad. Nuestro estándar no es la tierra, nuestro estándar es el cielo. Esa es nuestra meta y nuestro mayor anhelo. Así que, hombres, necesitamos ser esposos que inspiren a sus esposas, madres que inspiren a sus hijos, hijos que inspiren a sus hermanos. Necesitamos que hayan personas siendo luz, apuntando hacia el mensaje de la Escritura y apuntando hacia el hombre principal de la Escritura. Así que prediquemos el mensaje que tiene la Biblia. Prediquemos la persona que tiene la Biblia. Pero no solamente les invito a que lo prediquen, yo le invito a usted a que lo experimente. Viva para la gloria de Dios. Busque con todo su ser al personaje principal de la Escritura. Conózcalo. Porque nosotros tenemos un Dios que está vivo. Nosotros no confiamos en un mito, no creemos en un David Koresh. Nosotros creemos en un Dios que en Génesis 3:15 prometió que vendría, padecería, resucitaría y ascendería, y eso hizo. Ese es el Dios que usted y yo tenemos. Y la Biblia nos dice que era necesario que Él padeciera para entrar a su gloria. Así que somos nosotros los que tenemos que glorificar a Dios por la eternidad. Él es el centro de la Escritura. Él es el centro de nuestras vidas. Él es la razón por la cual tú lees la Biblia. Dios es la razón por la cual yo estoy el día de hoy en este púlpito. No soy yo, no somos nosotros. Todo apunta para la gloria de Dios. Amén. Oremos. Dios, te damos gracias por este tiempo. Y en primer lugar, como iglesia, quizás te queremos pedir disculpas si somos personas que ni siquiera nos tomamos la molestia
de mirar la Biblia. Muchas veces vemos este libro como un libro común, con un mensaje común, con unos personajes comunes. A veces vemos la Biblia y vemos quizás un libro secular y decimos no hay nada interesante en estos personajes de la Escritura comparados a los personajes de García Márquez o de cualquier otro escritor. Y como que vemos tu palabra y decimos, es un libro, es un mensaje bueno, positivo, como el que tienen los otros libros. Y cometemos el error de pensar que este mensaje es tan positivo como el mensaje positivo que tienen otros libros que hablan acerca del positivismo, de la prosperidad, y decimos, bueno, la Biblia es un libro como esos, con un personaje bueno como esos, pero no nos damos cuenta de cuán insensatos, necios y tardos para creer la palabra de Dios somos nosotros. Pareciera que estuviéramos leyendo algo que nunca pasó muchas veces. Y cuando leemos, simplemente queremos obtener una respuesta, una bendición, una señal. Como si fuera un libro escrito solamente para eso. Y por supuesto que en la Biblia encontraremos promesas. Por supuesto que en la Biblia encontraremos respuestas. Por supuesto que en la Biblia encontraremos lo que estamos buscando. Pero todo lo encontraremos en la persona de Cristo. Todo está en la persona de Cristo. Sin este mensaje y sin esta persona, nuestra Biblia no sería la Biblia. Perdónanos, Señor, si en algún momento hemos olvidado la razón por la cual nosotros leemos la Biblia. Perdónanos, Señor, si en algún momento hemos leído la palabra creyendo que todo apunta hacia banalidades, hacia vanidades, hacia cosas pasajeras. Pero hoy como iglesia queremos pedirte, Señor, abre nuestras mentes a las Escrituras. Sabemos que tu palabra nos dice que nadie está más interesado en que nosotros conozcamos las Escrituras que tú mismo. Pero somos tardos, somos torpes, somos insensatos para creer. Abre las Escrituras a nuestros ojos. Porque nuestro fin no es ser más intelectuales, porque nuestro fin no es ser más inteligentes. Nuestro fin es conocerte a ti, para glorificarte a ti. Toda la gloria sea para Cristo Jesús. El mensaje de nuestras Escrituras, el centro de nuestras Escrituras. Ayúdanos a entender nuestra Biblia para que podamos vivir la Biblia. Ayúdanos a conocerte, Señor, porque solo tú puedes ayudarnos a conocerte más. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, hoy, mañana y siempre. Que su gloria resplandezca y algún día estemos delante de Él diciendo: gloria al que está en el trono y al Cordero de Dios, que fue inmolado por los siglos de los siglos. Amén.